Aleluya. Bendecido. Amén. Nehemías capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Ya ahí nada más nos detenemos para ver la importancia de eso. Porque eso de un solo hombre aparece también en Efesios 4. Donde dice que, Efesios 2, perdón, donde dice que Jesucristo en la cruz de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo que un solo pueblo, para que ambos tuviéramos la entrada al Padre por un mismo espíritu. Y para de ambos pueblos, de los dos, hacer un solo y nuevo hombre. Usted nunca va a encontrar en el nuevo pacto que Jesucristo vino a establecer X o Y religión. No lo va a encontrar. Él lo que trajo fue ¿qué? ¿Qué fue lo que trajo Cristo? El reino. El reino. Y ese reino está presentado por Él mismo porque Él es el reino. Él es el rey de ese reino. Claro, Jesucristo se supone que esté reinando en la iglesia. Cuando Él regrese, según 1 de Corintios 15, Él va a reinar hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces le entregará el reino a su Padre, para que Dios sea todo en todo. Esto es un proceso. Y aquí este pueblo que viene de la aportación, vienen de Babilonia, 60 años que tuvieron allá en esclavitud, por desobedientes, llegan a Jerusalén, comienzan a levantar los muros, comienzan a hacer lo que tenían que hacer, pero entonces ellos hacía 60 años que no escuchaban que alguien le hablara o le leyera la ley, porque esa encomienda o esa función solamente estaba en los sacerdotes. Entonces aquí Esdras, que es un sacerdote de la tribu de Leví, dice que y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Todos los que podían entender. Nosotros estamos llamados a saber y a entender. Si usted lee Romanos capítulo 6, dice, ¿o no sabéis que vuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo? No lo sabemos. Estamos llamados a saberlo. Y esto tenemos que, además de saberlo, entonces tenemos que saber orar. Porque quien nos va a dar entendimiento de esto no soy yo, no es el apóstol, no es el evangelista. El que nos va a alumbrar para que entendamos desde nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Pero esto hay que buscarlo, anhelarlo, desearlo. Entonces, si nosotros sacamos una hora el domingo para estar aquí, para recibir la palabra, pues que no sea una hora de que, pues yo voy por cumplir, porque como si fuéramos católicos, voy a misa y ya cumplí. No. Si nos reunimos como un solo hombre para saber lo que Dios nos quiere decir,
y luego buscar que el Espíritu Santo nos dé revelación y aquello que sabemos, porque puede que sepamos algo mentalmente. ¿Ok? Cuando usted y yo sabemos algo mentalmente, pues ¿qué pasa? Mientras estamos en la reunión, muy bien. Pero ¿qué pasa? Terminó la reunión y a la hora de haber pasado la reunión, o a las 2 horas, alguien nos pregunta, ¿y la reunión estuvo buena? ¿Cómo estuvo? Oh, estuvo maravillosa. ¿De qué se habló? Bueno, no sé, pero sé que estuvo buena. Porque vinieron todos, nos comimos unos sanguchitos allí que tenían. ¿Ves? Y esto sucede. Nos reímos, pero esta es la realidad. La realidad. Mas, sin embargo, por ejemplo, a las hermanas, que son expertas en la cocina, no se les ha olvidado cómo es que se hace bien hecho un ajo junto con habichuelas. ¿Por qué? Porque ellas desde temprana edad comenzaron ¿a qué? A practicarlo hasta que llegaron a la perfección. Y ahora con el tiempo, ahora pueden ser maestras de otros que quieran aprender a cocinar. Esto es un proceso. ¿Ok? Esto es un proceso. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque si esto es sin pretender entrar en crítica de nadie, es que esta es una realidad lo que se está viviendo y nosotros tenemos que tener cuidado porque, como yo dije una vez y lo voy a volver a repetir, si nosotros no estamos congregándonos, si nosotros no hemos creído en Cristo, porque tenemos una esperanza viva de que Cristo vuelve y yo quiero encontrarme con Él y que Él me diga, ven buen siervo, entra al reino que está preparado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos vamos a perder de pertenecer a Cristo, además de haber perdido, de haber disfrutado del mundo. Porque yo iba a la reunión. ¿A qué venimos a la reunión? ¿Para qué nos reunimos? Y después que termina la reunión, ¿qué hago? Porque aquí estamos colectivamente, pero individualmente. Después, ¿qué yo hago? ¿Voy a la Biblia? O cuando la voy a buscar el domingo para la reunión, yo no me acuerdo dónde yo la puse el domingo pasado, espérate. Se me quedó en el cajo, pues. Esto hay que dedicar tiempo, ¿ok? Porque nosotros somos un pueblo que, como dijo Dios a través de Zacarías al pueblo judío, somos prisioneros de esperanza. ¿Cuál esperanza? Es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Cuando habla ahí del alba, si usted ha entendido algo más de la Biblia sobre el calendario judío, esto podía ser a las 6 de la mañana hasta las 12. 3 horas. Escuchando a alguien que le está leyendo nada más la ley. Pero ¿qué hacían ellos durante esas 3 horas? Oiga, y no fue en un salón donde había aire acondicionado. No fue sentado en unas sillas como ustedes están sentados aquí. Era en la plaza, de pie. Mira si estaban interesados o no. Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadona, Zacarías y Mesulam. Ahí tienen unos nombres para los que están en cinta y quieren ponerle nombre a sus hijos.
Esos son nombres sagrados, ¿sabe? Si usted se busca en un diccionario bíblico que tenga suficiente información, esos nombres tienen unos significados sagrados. Se le pone un nombre a un niño porque le gustó, porque qué sé yo. Hasta en eso no se piensa. Por ejemplo, ¿cuántas madres han dado a luz una niña y han puesto por nombre Mara? ¿Qué significa Mara? Amargura. Y eso lo hacen por falta de conocimiento. Verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. Ese púlpito que dice ahí que Esdras levantó, es lo que aquí le llaman volatril, pero dice que él lo puso en un lugar más alto que el que estaba el pueblo que le iba a escuchar. Es lo que hoy, equivocadamente, en el sistema religioso se le llama altar. Eso es un disparate. Porque altar significa lugar del sacrificio. Mire, si usted mira aquel cuadro allá, cuando usted pasa a la puerta, lo primero que usted se encontraba los israelitas era en el altar donde iba puesto en el fuego el animal que iba a ser sacrificado. Que ese altar tipifica, en tipo y sombra estaba hablando de la cruz donde Jesucristo murió, fuera de Jerusalén, en un monte llamado la Calavera. Allí está el Cordero de Dios muriendo por el pecado de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que autoevaluarnos si en nosotros, en nuestro sistema, todavía hay algo del sistema religioso. Tenemos que sacarlo. ¿Usted sabe cómo se descubre eso? Jesucristo, cuando está hablando de los hombres buenos y los hombres malos, lo comparó con árboles. Y dijo que un árbol se iba a conocer ¿por qué? Por el fruto. Ese árbol de mango echaba mangoes, pero el fruto no había quien los comiera. Podrido. Ahí hay un árbol de mango, pero el fruto que da era malo. Ese árbol quiere decir que es malo. Él comparó al hombre con el árbol bueno o el árbol malo, refiriéndose que el hombre se iba a conocer por el fruto. ¿Y de qué forma? Por la forma en que habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si usted tiene mucha política dentro de su mente y en su corazón, hermano, de eso que usted va a hablar. Dependiendo de lo que usted y yo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, ese depósito que hay en nosotros, es lo que va a salir de nuestra boca. Entonces, si no hay un buen depósito del conocimiento de Cristo en nosotros, pues entonces, donde único se va a ver ese fruto manifestándose es en las reuniones, pero durante la semana. Es más, tenemos que tener cuidado porque durante la semana, donde usted va a su trabajo, al supermercado, a los sitios que usted vaya, usted tiene que estar pendiente como un hijo y una hija de Dios. Porque Dios abre puertas muchas veces y nosotros no nos hemos dado cuenta. Cuando usted va a la oficina de un médico, y lo digo por experiencia, una vez fui a visitar a un hermano, ahora es hermano, pero aquella vez yo no sabía quién era, nos saludábamos de lejos. Él es un anciano de la iglesia. Y yo le dije a otro hermano, mira, yo quiero ir un momentito a la casa de este hermano, ¿tú lo conoces? Y me dijo, sí. Pues vamos un momentito allá porque estoy inquietado por ir para allá.
Cuando yo llego a la casa, le estaba mecaneando debajo de un carro de él. Yo lo saludé y dije, ¿cómo está? Y me dijo, pues aquí mecaneando. Cuando se fue a salir, yo le dije, oye, esto está bueno no solamente para mecanear, esto está bueno para dar una reunión para hablar del Señor aquí. Y me dijo, ¿cuándo empezamos? Yo le dije, tú pones el día y la hora. Me dijo, va a empezar el jueves. Mire tan fácil. En la reunión número 7 se convirtió él, la esposa y la vecina. Y hoy es un anciano en la iglesia en Plata, se llama William Colón. La mamá de él, 2 más que fueron, pero no, después no continuaron. Ya, y uno tiene que estar pendiente, hay veces que uno tiene que ser agresivo en el sentido de que es una inquietud que el Espíritu Santo pone, una carga. Una carga. La gloria es de Dios, pero yo puedo hablar de varias experiencias de esas. Porque el Señor quiere que llevemos fruto. Mire, si usted todavía entiende que usted no lo puede explicar bien el plan de salvación a una persona, pero que está interesada, pues invítelo. Invítelo. Pero tenemos que estar preparados por lo menos para conocer lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo para el bien de la humanidad. ¿Por dónde íbamos? Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Esa palabra amén, ¿qué quiere decir? Así es. O así es, así. Por eso es que el amén no se puede poner en todo disparate que digan. Usted tiene que tener cuidado cuando es que usted diga amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ahí tienen una forma en que el pueblo antiguo adoraba a Dios. No era simplemente alzando las manos, sino que se humillaban. Era un pueblo humillado y su cara iba para la tierra. En otras palabras, me humillo delante del grande, del que merece toda gloria, honor y honra. Eso es reconocer que Dios está por encima de todo. Verso 7. Y los levitas, Josué, Beni, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Odias, Maasías, Kelita, Azarías, Losabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, Esdras, lo que da a entender es que leía el libro de la ley, pero habían unos colaboradores de Esdras que entonces hacían entender, o sea, estaban capacitados para explicar. Fue lo que le dijo Pablo a Timoteo: lo que tú aprendiste de mí, lo que tú viste y oíste, esto yo te encargo a ti, para que tú hagas lo mismo con hombres idóneos, para que ellos a la vez sigan explicando lo mismo. Ahí vemos la multiplicación. La multiplicación. La comisión del discipulado es una multiplicación. Una multiplicación. O sea, en el reino de Dios en la iglesia, tanto mujeres como hombres estamos llamados a parir. A dar a luz hijos espirituales. Amén. Que fue lo que le dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 y verso 19. ¿Qué les dijo? Hijitos míos,
por quienes vuelva a sufrir ¿qué? Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, ¿qué es sufrir dolores de parto? Bueno, que hay creyentes que están escuchando la palabra, ponen atención, se esmeran por aprender, pero hay otros, oiga, que hay que estar ahí con lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Ah? Pasa lo mismo y eso no es malo, pero es que esta es la realidad. Y no es que vamos a criticar a nadie, porque esto es parte del proceso y va a pasar. Mira, cuando el escritor de los Hebreos, el capítulo 5, va a hablar del sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué le dijo el escritor a los Hebreos? De esto hay mucho que hablar, pero difícil de explicar. ¿Por qué? Porque ustedes, por el tiempo que llevan, debiendo ser ya maestros, hay necesidad de volverle a hablar de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y hay creyentes que llevan 20 años que el sistema le ha hecho tanto daño que cuando uno se topa con ellos, hay que hablarle de la muerte y resurrección de Cristo. A mí un hermano pentecostal, yo estaba haciendo un trabajo de electricidad en una casa de la hermana, ella es pentecostal también, y cuando él estaba sentado y me pusieron unos temas allí, y cuando yo le hablé del nuevo pacto, que nosotros estábamos bajo el viejo pacto, yo creía que ese hermano me iba a tirar un golpe, porque se levantó con una ira de la silla. ¿Qué nuevo pacto ni nuevo pacto? Y cogió la silla, la tiró y se fue. Pero hablan lengua, esperan al Señor. Y en vez de decir, caramba, yo debo aprender de esto, espérate. No. Entonces llegan ya todo el mundo se cree que son maestros. Y no saben ni los rudimentos de la doctrina de Cristo. De la muerte y resurrección de Cristo, el sistema religioso está tratando de añadirle con los retiros, con inclusive las oraciones, los ayunos, el llamado diezmo. Si no diezma, no te vistas que no va. Como a mí un pastor, pues, me dijo, Víctor, pero es que el diezmo fue antes de la ley. Porque Abraham diezmó a Melquisedec y eso fue antes de la ley. Yo le dije, claro que sí, es verdad, tú tienes razón. Y yo le dije, ¿tú te circuncidaste? Me dijo, no, ¿por qué me dice eso? Bueno, porque Abraham se circuncidó antes de la ley. Y a los siervos de él que estaban en la casa y a todos los varones que estaban en la casa. Los circuncidó por una orden de Dios. Ese fue el sello del pacto que Dios hizo. Pues si tú vas a diezmar por eso, pues tienes que circuncidarte también. ¿Ves? Entonces, hay que tener cuidado, pues, eso lo dice la Biblia, sí, claro que lo dice, pero la interpretación de eso, ¿cuál es la que tú tienes? La revelación de eso, ¿cuál es la que tú tienes? Ahí es donde está el problema, hermano. Ahí es donde está el problema. Si usted se lee ese capítulo 8 de Nehemías en su casa, usted va a ver de este pueblo que estaba interesado en aprender, pero para aprender lo primero que ellos tuvieron que hacer fue atender lo que se le estaba leyendo. Léanlo completo porque cuando Esdras terminó, fue tanta la emoción que ellos recibieron por haber escuchado la ley de Dios leída por Esdras, que arrancaron a llorar de gozo y alegría. Entonces ya le dijeron, no se entristezcan, vayan a sus casas, coman. O sea, cuando uno recibe la revelación de Cristo desde nuestro espíritu, eso es lo que nos debe producir el verdadero gozo. Lo que
en tiempos atrás, Nehemías precisamente dijo, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Por qué Pablo le dice a los filipenses, estad siempre gozosos? Él no habló de cuando no tengan problemas, no nos dijo, estad siempre. Haya dolores, no haya dolores, haya enfermedad, no haya enfermedad, haya pobreza, no haya, como quiera, estad siempre gozoso. Porque el gozo de nosotros no depende de las circunstancias que nos rodean. Depende, cosas de Jehová nosotros, depende de cuánto hemos recibido de Cristo. Y mientras más tenemos de Cristo, se supone que menos debemos tener de nosotros mismos. Estamos en ese proceso. Hay que darle gracias a Dios por esto. Porque en este proceso es que nos tiene Dios. Hay una escritura que era la que yo quería empezar, Lucas 18, donde vi esta escritura favorable para cuando yo comience a hablarles sobre los 7 pactos que hay en la Biblia, que debemos entender, y que de esos 7 nosotros estamos bajo la cubierta del nuevo pacto. Se le llama el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Hebreos 13 se le llama el pacto eterno. Por eso cuando leemos la Biblia en el Viejo Testamento vamos a encontrar 6 pactos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque como dijo el hermano en su ministración, que el Dios del Viejo Testamento es el mismo del Nuevo. Pero el plan de Dios que tenía desde antes de la fundación del mundo, Dios lo comienza en Génesis capítulo 1, lo va dispensando en diferentes tiempos que nosotros, los seres humanos, estamos sujetos a tiempo y espacio. Y Él lo fue dispensando en diferentes tiempos, con diferentes culturas y diferentes personas. Eso es lo grande de este libro que le llamamos la Biblia, que tiene 66 libros, y que cuando usted viene a leer una historia que hace 700 años atrás que se escribió, por ejemplo, el profeta Isaías, como antes de Jesucristo, 700 años antes de Cristo venir, hay un profeta que habló de Cristo y lo que le iba a pasar. ¿Cómo concuerdan? Por eso es que Isaías 11, si usted lo lee, dice, ¿a quién se le enseñará ciencia? A los destetados. Bueno, ¿cómo va a ser esto, Isaías? Pues un poquito aquí, un poquito allá, renglón sobre renglón, línea sobre línea. O sea, no es coger un versículo bíblico. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y de ese versículo hacen una doctrina. No, porque la Biblia dice en Hebreos 12 que sin santidad nadie verá al Señor. Pues claro que la Biblia lo dice. ¿Podrá usted y yo producir la santidad que exige un Dios santo como lo es Dios? Entonces, ¿qué está haciendo la religión? Que está viendo la parte exterior de los creyentes, y si usted no se viste como le dice el pastor y esa denominación, usted se viste como ellos entienden por ese versículo bíblico, usted está en santidad. Yo le pregunto, cuando Moisés estaba en el desierto de Madián cuidando las ovejas de su suegro Jetro, vio la zarza que arde, pero el fuego no la consume. Y Moisés dijo, voy para allá para ver por qué esta zarza está ardiendo en fuego y el fuego no la consume. Cuando fue llegando a la zarza, ¿qué fue la experiencia de Moisés? De esa zarza sale una voz y le dice, Moisés, quítate la sandalia,
porque el lugar que pisa, santo es. Pregunta, ¿quién trajo la santidad? ¿Moisés o la santidad estaba en la zarza? Ah, eso es bien del Viejo Testamento. Pero cuando yo estoy en Cristo, yo tengo la santidad que Dios exige de mí. Porque 1 Corintios capítulo 1, versos 27, 28 y 29 y 30, léalo ahí para que usted vea. Dice que por Él, por Dios, nosotros estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, o sea, el que se la quiere echar, écheselas en el Señor. Entonces nosotros somos un pueblo apartado para Dios. Eso es lo que dice la palabra santo, apartado. Pero si no tenemos a Dios, a Cristo, como lo que Él es, podemos usar la vestimenta que nos digan. Podemos dejar de usar pantalla. Podemos dejar de ir a la playa. Podemos dejar de hacer muchas cosas, pero si no tenemos a Cristo, ¿y dónde están los milagros? Muchos, el fundamento de ellos es ver milagros. Eso era lo que pedían los judíos, señales. Los griegos, sabiduría. Y una manifestación de una señal es el poder de Dios manifestando. Si Cristo lo dijo a los Corintios, que Cristo era poder de Dios y sabiduría de Dios. Usted puede tener la sabiduría que el mundo nos enseña. Usted puede ser abogado, médico, maestro, como es ella y tú. Esa sabiduría sirve para aquí abajo. Pero la sabiduría celestial es una persona, se llama Jesucristo. Mi nieta salió a mí. Ella tiene una profesión que, ¿cómo que se llama? ¿Técnica de qué? No lo vi. Eso mismo. Salieron al abuelo. Esa sabiduría sigan usando porque se necesita aquí. Pero por encima de esa sabiduría hay que entender que eso es temporero. Que con esa sabiduría no es que se conoce a Dios. No es que se conoce a Dios. Al contrario, Pablo dice a los Corintios que los sabios de este mundo Dios los tiene locos. Porque no quisieron conocer a Dios por medio de la sabiduría de Dios, que es Cristo. Y en el capítulo 18 aquí hay una palabra que ya la conocemos, se ha ministrado sobre ella, que dice, recuerde que el ministerio de Jesucristo, cuando lean los evangelios, fue bajo el viejo pacto, y que Jesucristo se enfrenta con los escribas y fariseos, que son los legalistas número uno, que ellos se creen que por cumplir la ley era que eran justificados delante de Dios. Ellos se creían, pero ninguno la pudo cumplir. Pero la creencia de la mentira es tan grande que a la mentira la siguen creyendo como verdad. Pero es que eso no es para ellos nada más. Hoy existe lo mismo. Hay muchos que a la verdad, a la mentira, la están recibiendo como si fuera verdad. Y cuando se habla de la verdad de Dios, es una verdad absoluta. Porque aquí podemos hablar de la vegetación. Pues ese palo es de gandul. Eso es verdad. Pero aquel árbol es de mango. Eso es verdad. Y aquel otro es de aguacate. Eso es verdad. Pero cuando se habla de la verdad de Dios, es absoluta, es una sola. Y esa verdad es una persona, es Cristo Jesús. Y nosotros, según Efesios 4, debemos estar enseñados
conforme o de acuerdo a la verdad que está en Cristo Jesús. Por eso es que no solamente eres la verdad, sino que lo que sale de Él es la verdad, porque Él, su naturaleza, es la verdad. Es la verdad. Entonces aquí Cristo, como se encuentra con estas personas, le dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ese es el juez injusto. ¿Ok? Ahora mire lo que dice el verso 6. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios es injusto o es el juez justo? Dios es el juez justo. Romanos 8 dice que Él es el único justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si usted lee lo que dijo Cristo ahí, que el juez justo iba a venir un momento en que le iba a hacer justicia. La pregunta es, ¿Dios ya hizo justicia, sí o no? ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios, o sea, la palabra justicia es una palabra legal, una palabra jurídica. ¿Ok? Entonces, Jesús le dijo, en esa parábola, que no dejaran de orar. Porque iba a venir un momento en que el juez justo le iba a hacer justicia. Una de las creencias que tenía el pueblo de Israel es que ellos esperaban al Mesías prometido para que los librara del poder de Roma. Porque ellos estaban sujetos bajo el imperio romano. Pero cuando Cristo vino, ellos se dieron cuenta que muchas de las cosas que Cristo hablaba como si hubiese estado a favor del imperio romano. Por ejemplo, el imperio romano tenía una ley que si venía un romano con una carga que iba a llevar a la plaza del mercado de Jerusalén, esa carga iba con él, pero que ese romano se encontraba a un judío de frente, él podía obligar al judío a que caminara una milla con esa carga. Si no lo hacía, ese romano lo acusaba ante la corte, se buscaba tremendo problema. Entonces Jesús le dice, el que te invite a ir con él una milla, ¿qué le dijo Cristo? Vete 2 con él. Y no es que vayas 2, la milla número 2 abre la puerta para la número 3 también. El que te hiera en una mejilla, ponle la otra. Al que te maldiga, bendícelo. Entonces, Dios, cara, pero
Este no es el Mesías que nosotros esperamos. Porque en el plan de Dios, a través de Cristo, si Él quiere libertar no solamente a los hebreos de una esclavitud, es al mundo entero, que es de la esclavitud del pecado. Ellos no entendían eso. Por eso, en Romanos capítulo 5, si es que hay duda, ¿qué es lo que dice Romanos 5:1? ¿Ah? Una escritura que debemos aprendernos de memoria. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No me dejen a Cristo fuera de la evacuación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuándo fue que fuimos justificados? Ahí es donde tenemos que entrar, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesucristo sabía a lo que venía, a lo que Él vino a la tierra. Y nació de una mujer judía porque estaba escrito así. En Belén de Judea era que iba a nacer el Salvador del mundo. El Mesías, que quiere decir enviado. Entonces, cuando vamos a Romanos capítulo 5, sería bueno que ustedes en su casa leyeran del capítulo 5, del verso 12 en adelante. Y ahí van a ver el contraste entre Adán, el primer hombre creado por Dios, que luego fue formado del polvo de la tierra y puesto en el huerto allá en el Edén, y que hemos descubierto, Dios nos ha alumbrado para ver que la compañera de este primer hombre, cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, ya Dios lo había creado. ¿Dónde estaba? Cuando Dios creó a Adán, no creó un hombre, Él creó un hombre corporativo. Porque cuando fue a darle la compañera idónea, ¿de dónde Dios sacó a Eva? De la costilla de Adán. O sea que Eva ya estaba en Adán, pero no solamente Eva, porque Adán fue la cabeza de la creación terrenal. Por eso es que en Adán Dios nos ve y ve a toda la humanidad que iba a llenar el planeta Tierra en Adán. Y fíjense que usted va a ver ahí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, del verso 47 en adelante, los lee luego, usted va a ver que cuando Pablo va a hablar de dos hombres, el primer hombre, Adán, que fue terrenal, y el postrer Adán, o sea, el último hombre, que es Cristo, es celestial. Para Dios existen dos hombres. ¿Ok? Ese primer hombre, Pablo dice que lo espiritual no fue primero, sino lo terrenal. ¿Por qué? Porque el primero que viene fue el terrenal, luego vino el espiritual, vino del cielo, que es Cristo. Yo me recuerdo esta escritura al hermano Carlos, que un día yo estaba en la casa, lo visité. Me dijo, ay hermano, usted no sabe cuántas veces yo leo esto y no lo había entendido. Y eso me tenía a mí. Ese que él me preguntó que qué era eso. Allí Dios me usó como él le dio la gana para explicarle. Me dice, ay, gracias hermano. Hay cosas que confunden a uno y uno tiene que enseñar, pero ¿qué es? Preguntarle al Señor. Entonces, usted va a ver que del verso
2 en adelante, usted va a ver que por este hombre, este primer hombre terrenal, que cuando Dios lo puso en el huerto no pasó la prueba porque comió del árbol prohibido, Satanás logró inyectar en la carne humana lo que hoy conocemos como pecado. Por eso este cuerpo, por más crecimiento espiritual que usted tenga yo, este cuerpo está destinado a la corrupción. Tiene que ir para abajo, porque del polvo fuiste formado y al polvo volverá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Una nueva, dentro de este cuerpo, Dios está haciendo algo, es una nueva creación. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No algunas, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas bien, nuevas, y todo esto proviene de Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados pasados. Por eso hoy la iglesia tiene la encomienda de la palabra de la reconciliación. Cuando tú eres un intermediario entre dos personas que están enojadas, ¿qué es lo que tú estás buscando? La reconciliación. O sea, que se vuelvan a reconciliar, a ser lo que eran. Buenos amigos, o padre con hijo y con padre, esposa con esposo, etcétera, etcétera. Volverlos a traer a la relación genuina que había. Toda la raza humana que ha llenado el planeta Tierra por la desobediencia de Adán, cuando Adán fue quitado del huerto del Edén, que fue expulsado, lo que quiere decir es que fue expulsado de la gloria de Dios, pero de la Biblia enseña que todos nosotros fuimos expulsados de la gloria de Dios. ¿Dónde? ¿Cuándo? En Adán. Yo le preguntaría a cada uno de ustedes, ¿ustedes recuerdan la fecha de nacimiento? Ustedes, la física de acá abajo. ¿En qué mes usted nació? ¿Qué día? Rápido uno. Sí, nací en tal mes, tal. ¿Verdad que la sabemos? Pero si yo le preguntara, no tiene que decirme qué hizo. No. Sino que usted tenga memoria. ¿Cuándo fue que usted cometió un pecado? Que usted sabe que fue pecado y Dios lo destituyó de su gloria. ¿Cuándo? No trate de buscar, porque si busca un momento, yo recuerdo que un día me metí a la baja a beber, que eso a Dios no le gusta. Que un día me endrogué. No. Usted se equivocó. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y esto es importante que lo veamos, lo sepamos y tratemos de entenderlo. Por la culpa de otro. Le voy a poner un ejemplo aquí, que aquel conoce mucho de lo que voy a hablar. Cuando digo aquel, me refiero a Luis, el esposo de Solimán. Vamos a ver un juego de pelota. Allá está Santurce y San Juan jugando. Aquí estamos divididos porque la mitad son de San Juan y otros de Santurce. Estamos en los bancos sentados. Termina el juego. Quien salió vencedor fue Santurce. Y el que perdió fue San Juan. ¿Cómo salen los fanáticos del equipo de San Juan? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Pues perdimos. ¿Cómo que perdimos? Sí, Santurce le ganó. ¿Pero que tú estabas jugando? ¿Tú eras pelotero? ¿Por qué tú dices que perdimos? Y los de Santurce, bien contentos, aleluya, gloria a Dios por esa victoria. ¿Por qué tú estás contento? Porque ganamos. Pero tú estabas jugando en el field, allá en el terreno de juego. No, es que la victoria de tu equipo es tu victoria. Y la derrota del equipo de San Juan es la derrota de los fanáticos de ese equipo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Pues la derrota de Adán
por no obedecer a Dios, ha sido la derrota de toda la humanidad. Y eso es bueno entenderlo, para que podamos entender que ahora nosotros hemos sido justificados delante de Dios, no porque yo me lo he ganado, sino porque otro lo ganó. La victoria es de Cristo, y cuando yo entonces creo en Cristo por la fe, la victoria de Cristo es mi victoria. ¿Entendimos eso? La victoria de Cristo es mi victoria. Es más, la historia de Cristo es mi historia. Porque en Romanos capítulo 6 dice que el viejo hombre fue crucificado con él, fue sepultado con él, y que fue resucitado en novedad de vida, para que ahora seamos de otro, de aquel que resucitó entre los muertos. ¿Y por qué ahora nosotros podemos andar en novedad de vida? Porque esto, hermano, no es asunto de religión, esto es asunto de vida. Ese árbol de gandure porque tiene vida vegetal. Tengo un palo, un árbol de mango allá cubano que está florecido. Me está diciendo, voy a dar fruto, porque responde a la vida vegetal. Todo creyente, antes de ser creyente, obedecíamos a la ley del pecado. A la ley del pecado. El pecado que mora en mí, dijo Pablo. Entonces hago lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer no lo hago. Pablo dijo, pero que no soy yo, es el pecado que mora en mí. Y esa ley, nosotros éramos esclavos de esa ley. Por más que usted tratara de ir en contra de esa ley siempre lo dominaba. ¿Qué era lo que nos hacía falta? Una ley superior a la ley del pecado. Mire esas palabras que son legales, jurídicas. Necesitábamos una ley en nosotros que fuera superior a la ley del pecado. Y nosotros los creyentes tenemos que estar conscientes que nosotros hemos recibido esa ley. Porque cuando Pablo lanza esa queja de él en Romanos capítulo 7, dice al final, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí empieza Romanos 8 y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Ahora aquí viene, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué usted no va ahora a las bajas a beber? No es porque usted pudo sobre la ley del pecado. Es porque en usted Dios puso una ley superior a la ley del pecado que lo guía en otra dirección, es a la dirección de Dios. ¿Entendimos esto o no? ¿Ve? Entonces, de ahí en adelante, entendiendo esto, es lo que la Biblia nos dice, si estamos en el Espíritu, pues andemos en el Espíritu. O sea, estamos llamados a ser guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Hermano, yo hago mucho énfasis en esto porque yo he visto el peligro que hay cuando uno trata de usar las capacidades humanas para meterlas en el plan de Dios. Y ustedes saben lo que le pasó a Usa y el otro compañero que iban vigilando el arca que David la recuperó, que el enemigo, los filisteos la tenían. David hizo lo correcto, fue recuperar el arca para llevarla a Jerusalén, pero la llevaba por un medio equivocado.
porque los únicos que podían cargar con el arca ordenado por Dios eran los levitas, nadie más. Y David la llevaba en una carreta, y a mí me llama la atención porque es una carreta nueva de bueyes, tirada por una yunta de bueyes, y me llama la atención esa palabra nueva. ¿Por qué? Porque hoy el sistema religioso cada día inventa cosas nuevas y dicen que eso fue Dios, que Dios lo bendijo, que Dios me habló, me dijo, y quieren llevar la presencia de Dios en cosas nuevas que, aunque tienen buena intención, pero, el medio equivocado. Y cuando la carreta iba, y David iba contento porque llevaba el arca, Usa vio que el arca se iba tambaleando y dijo, espérate, que el arca de Dios se puede virar. Y hablar del arca de Dios es hablar de la presencia de Dios. Ese arca es tipo de Cristo Jesús. Y entonces Usa, ¿qué fue lo que hizo? Espérate, déjame aguantar la cajeta, que no se vaya a virar. Y cuando tocó la carreta, ¿qué le pasó? Ahí mismo Dios lo mató. Dios no necesita ayuda de nadie. Ni necesita ser honrado por nadie. Le hace Hechos 17 para que usted vea. No necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Usted saca un pez del agua, allá usted se va al mar a pescar, y saca ese pez del agua y lo deja así en la tierra y se va a morir, pero el mar sigue siendo mar. El hombre sin Dios y la mujer sin Dios son nada en este mundo y van destinados a la perdición, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y es bueno que ese capítulo 5 de verso 12 en adelante lo escudriñen en su casa para que vean que por la desobediencia de un hombre, esto fue Adán, los muchos, eso provocó un juicio. Tú vas a encontrar la palabra ahí, juicio. ¿Dónde se celebró ese juicio? En los lugares celestiales. ¿Quién era el juez? Dios. Y cuando Dios dictó sentencia, ¿qué fue? Culpables son todos. Culpables todos. Antes de nosotros nacer, para Dios ya éramos culpables. Si tiene alguna duda en cuanto a eso, lea ese capítulo 5 del verso 12 en adelante y lea al profeta Jeremías en el capítulo 1. Léalo. Jeremías, ahora nosotros sabemos que fue un profeta de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuándo fue Jeremías constituido profeta de Dios? ¿Cuándo? Cuando vino otro profeta y le impuso mano, lo ungió. No. Dios dice de Jeremías, antes de que tú fueras formado en el vientre, antes, yo te conocí. Y antes de que salieras del vientre de tu madre, yo te di por profeta. ¿Y por qué traigo esto para terminar? Y yo le pregunto a ustedes, ¿desde cuándo para Dios tú estás en Cristo? ¿Qué tú me contestarías? Pues sí, yo me recuerdo que un día yo fui a un servicio, a un culto, y ya después de la predicación hicieron el llamado, y yo sentí que Dios me estaba llamando, pasé al frente, allí levanté la mano, oraron por mí, y desde ese día allí me dijeron que ya yo era. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahora, vamos a leer Efesios capítulo 1 para que usted vea. No, lo lee en su casa. Que Dios nos había escogido antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Nos había hecho aceptos en el amado. Y hoy es acepta a Cristo. No, es Él el que nos aceptó a nosotros antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que estábamos en el mundo. Entonces, aquellos que Dios eligió, predestinó, los llamó. Me llamó por medio del Evangelio para que yo viera dónde ya Dios me tenía
inclusive antes de yo haber nacido. Y hermano, para eso hay que ejercitar la fe. Hay que ejercitar la fe porque la fe que Dios nos ha dado y quiere que todos llegamos a esa fe es para creer, para que creamos no en parte de la verdad, sino en toda la verdad. En toda la verdad. Padre, gracias te doy por estos momentos, gracias por la palabra que nos has dado. Te damos la gloria, honra y alabanza, porque tú eres merecedor de la misma. Y a esta palabra sabemos que eres tú quien le das el crecimiento. Ayúdanos para entender que cada día debemos ser menos de nosotros para que Cristo sea más en nosotros. Hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe. Y gracias porque tú lo estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.